Vamos a trabajar ideas importantes acerca de la suma de vectores por el método de componentes. Primero que nada, hay que recordar algunos conceptos que ya tenemos establecidos acerca de la representación gráfica de un vector. La representación gráfica de un vector es la que ves acá en pantalla. Es importante recordar que un vector tiene dos proyecciones llamadas componentes, una horizontal en el eje X y una vertical en el eje Y. Deben de tener un valor y la pregunta es cómo se calculan las componentes de un vector. Vamos a entender que las componentes de un vector forman una figura como la que vemos en este plano. Esta figura la conocemos comúnmente con el nombre de triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo entonces tiene dos catetos. Uno que se llama componente del vector en X, otro se llama componente del vector en y la hipotenusa, que es la magnitud del vector. El ángulo está medido de forma estándar en esta parte. Ahora bien, utilizamos pues razones trigonométricas, ya que estamos hablando y trabajando en un triángulo rectángulo. Trabajamos entonces razones trigonométricas. Seno, que es el cateto opuesto partido la hipotenusa, que para este caso el cateto opuesto es el que está enfrente del ángulo, es decir, la componente en Y, dividido el valor de esta magnitud de la hipotenusa, que es la magnitud del vector. Entonces, sustituyendo cada uno en su lugar, tenemos acá el cateto opuesto, como bien decíamos, la componente en Y del vector y la magnitud del vector, que se representa entre esta especie de valor absoluto. Haciendo un poco de álgebra y transponiendo este término hacia el otro lado de la igualdad, tenemos entonces que la componente en Y va a ser igual a multiplicar la magnitud del vector por el seno del ángulo. Si quieres escribirlo de esta forma, para que se haga más cómodo, no hay ningún problema. Ahora bien, lo mismo haremos con coseno. Coseno entonces será el cateto adyacente, que es la componente en X del vector, partido la hipotenusa, que es la magnitud del vector. Sustituimos sus variables acá y despejamos de ir la misma forma que hicimos con la anterior, por lo cual llegamos a la conclusión de que la componente en X de este vector es nada más que la magnitud del vector multiplicado por coseno del ángulo. Un dato importante que debemos tener en cuenta es que el signo que tenga la componente del vector dependerá del signo del eje en donde se esté proyectando. En este ejemplo, en donde acabamos de despejar las ecuaciones, tenemos que la componente en X y la componente en Y están proyectadas en los ejes positivos. Por acá te muestro otro ejemplo en donde podemos ver que la componente de X del vector va a tener un signo negativo porque está proyectado sobre el eje X negativo, mientras que cuando calculemos el valor de la componente en Y, este seguirá siendo positivo. Veamos rápidamente un ejemplo para calcular las componentes de cualquier vector. El ejemplo acá dice cuál es el valor de las componentes rectangulares del vector A, 50 newtons a 60 grados. Vemos que el ángulo está medido en forma estándar debido a que no hay ningún otro sistema de referencia y lo que necesitamos aquí es la calculadora y, muy importante, que esté configurado con la letra D. Generalmente cuando encuentras la configuración en tu calculadora dice D o DEC, de degree, tiene que estar en grados. Entonces, datos importantes: la magnitud del vector, que es de 50 newtons, el ángulo, que es de 60, por lo cual podemos encontrar su componente en Y sustituyendo los datos en esta ecuación, obteniendo un resultado para este vector de la componente de Y de 43.30 newtons. De igual manera sustituimos los datos para la componente en X, siendo esta de 25 newtons. Nota que el vector se encuentra en el cuadrante número 1, por lo tanto sus componentes de X y de Y son positivas. Ahora bien, veamos un ejemplo en donde apliquemos estos principios para la suma de los vectores. Veamos, considerando a los vectores A, B y C, determine la suma de los vectores A más B más C por el método de componentes. Sugerencia importantísima: una tabla que te ayude a establecer todos los datos y llevar un control sobre todos los datos que vamos a trabajar. Veamos entonces, ¿qué datos vamos a colocar en esta tabla? Vamos a escribir el vector en forma estándar, este detalle es muy importante.
vamos a escribir la magnitud del vector. Ya sabes que la magnitud nada más es el número y la medida del vector. Vamos a escribir también el ángulo y posteriormente vamos a calcular la componente en y la componente en x de cada vector. Veamos entonces, trasladamos el vector A, el vector B y el vector C porque los tres vectores están medidos en forma estándar. Si esto no fuera así, entonces tenemos que convertirlos y trasladarlos a forma estándar. En un próximo video veremos otro ejemplo con esos detalles. Ahora que ya tenemos entonces escritos en forma estándar los vectores acá, vamos a empezar a llenar la tabla. 80 metros y 40 grados, las características del vector A. Magnitud, dirección y sentido también del vector B y lo mismo con el vector C. Ahora bien, no queda nada más entonces que calcular para A la componente en Y de esta forma, aplicando la ecuación que ya hemos utilizado anteriormente, lo mismo para X y escribiendo en la tabla nuestros resultados. Hacemos lo mismo para el vector B y para el vector C, obteniendo los resultados que ves en la tabla. Solo queda entonces sumar todos los datos que nos dieron en la columna de las componentes de Y sumar los datos que tenemos en la componente de X para obtener los resultados de Y los resultados de X. ¿Qué haremos entonces con estos datos? Tenemos la misma tabla que tenemos acá que ya hemos llenado y vamos a analizar un detalle muy importante antes de pasar a la respuesta final. Las componentes de Y y de X del vector están sobre el cuadrante número 1. Este detalle es importante de identificar. Estas son entonces las proyecciones de las componentes del vector resultante, de nuestro resultado. Ahora bien, la magnitud de este vector termina de cerrar otro triángulo rectángulo, representando la magnitud del vector a una hipotenusa, por lo cual vamos a hacer uso del famoso teorema de Pitágoras, como lo vemos en la pantalla. Despejamos la variable c, que es la hipotenusa, y ahora solo vamos a sustituir por las variables que nosotros utilizamos. Ya sabes que esta es la forma de representar la magnitud de un vector, y el tamaño entonces de ese vector va a ser igual a la raíz cuadrada de los cuadrados, la suma de los cuadrados de las componentes. El ángulo con el que está medido el vector resultante lo vamos a obtener con la tangente inversa de las componentes de Y partido la componente en X. Vamos a aplicar entonces estas dos ecuaciones a nuestro problema. Sustituimos los datos de las componentes y las elevamos al cuadrado con nuestra calculadora, obteniendo así una magnitud de 48.96 metros para nuestro vector resultante. Y para el ángulo, la división de 20.80 metros dentro de 44.32, teniendo así un resultado de 25.14 grados. De esta manera es como se escribe el vector resultante y habremos terminado así con nuestro problema. Hasta la próxima.